Buenas tardes, mi nombre es Nayib Ceredón del programa de Ingeniería Civil y en esta ocasión voy a explicarles sobre la temática del día viernes 31 de julio, que son fluidos viscosos, ecuación de Boussel, número de Reynolds y ley de Stokes. Bueno, vamos a empezar por la viscosidad de un fluido. La viscosidad de un fluido, la viscosidad es una propiedad de todos los fluidos. Es una medida de su resistencia a las deformaciones graduales producidas por tensiones cortantes o tensiones de tracción. ¿Esto a qué se refiere? A la fricción interna de un fluido y coloquialmente lo podemos llamar como el espesor. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos en esta imagen tres fluidos diferentes con sus diferentes viscosidades y cómo se comportan dentro de otros fluidos. Bueno, dentro de los fluidos dentro de la viscosidad, encontramos fluidos no viscosos o fluidos viscosos. Los fluidos no viscosos son aquellos que también se llaman fluidos ideales, que son aquellos en los que todas sus partículas se mueven por el tubo con la misma viscosidad y lo podemos ver aquí en este perfil de velocidad donde vemos que como todas las partículas llevan la misma velocidad, mientras que en el fluido viscoso el perfil de velocidad no es igual. El perfil de velocidad del fluido viscoso, la velocidad de las partículas que están cerca de la superficie es igual a cero, mientras que las que están cercanas al centro del fluido, entonces sí ahí es donde vamos a encontrar las velocidades máximas. Aquí podemos entender un poco la fricción que se crea entre el movimiento del agua con las superficies rígidas. Esa es la viscosidad. De la viscosidad depende la velocidad. Por eso vamos viendo que a partir de que no se tiene la fricción, entonces va aumentando un poco, valga la redundancia, la velocidad. Aquí tenemos una imagen donde podemos entender de una mejor manera el concepto de viscosidad. Tenemos una capa de líquido colocada entre dos superficies sólidas. Aquí hay algo interesante. Lo que pasa es que aquí la superficie inferior es una superficie que está fija, mientras que la superficie superior es una superficie que se mueve a una velocidad v. Entonces tenemos una distancia d, la velocidad v, y la fuerza que se tiene que ejercer para poder hacer el movimiento de la capa de la superficie sólida que se mueve. Entonces, a partir de esto, sale una expresión que nos ayuda a definir aquella fuerza que se tiene que ejercer en la placa superior para poder hacer el movimiento. Esta ecuación se define como la fuerza igual a la viscosidad por la velocidad el área por la velocidad sobre el diámetro. Bueno, las unidades de la viscosidad en el sistema internacional son newton por segundo sobre metro cuadrado, mientras que en otras fuentes de consulta podemos encontrarlo en vinas por segundo sobre centímetro cuadrado. Esto también se puede llamar Poise. Bueno, tenemos nuestro primer ejemplo. Me gusta mucho este ejemplo porque este nos ayuda a entender un poquito más esta imagen que tenemos aquí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos dice este ejemplo? Nos dice que ¿qué fuerza se debe aplicar sobre una superficie cuadrada de 20 centímetros de lado apoyada sobre una capa de sangre de 10 milímetros de espesor para que se mueva con una rapidez de 10 centímetros sobre segundo? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer en esto? Es entender un poquito lo que nos están dando y qué nos están pidiendo, ¿verdad? En este caso, nosotros tenemos que
bueno, en este caso nosotros tenemos algo interesante y vamos a hacer una suposición. Se va a suponer que la velocidad en este ejercicio es una velocidad lineal. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que tenemos una fuerza de viscosidad que actúa en el sentido contrario o en el sentido negativo de nuestro sistema. Entonces, tenemos una ecuación que es la ecuación anterior, que es esta. Pero teniendo en cuenta que aquí nos encontramos con una fuerza, que es la fuerza de viscosidad. Entonces, ¿qué hacemos primeramente? Vamos a hacer vamos a proponer una condición de equilibrio en la cual decimos que la fuerza de viscosidad que va en sentido negativo tenemos que contrarrestarla con la fuerza que se debe aplicar para poder, o sea, con la fuerza que se va a aplicar para mover. Entonces, esta dos se contrarresta, ya sabemos que entonces, como la fuerza que se va a aplicar está en sentido positivo, menos la fuerza de viscosidad en sentido negativo, eso lo igualamos a cero. Y tenemos que la fuerza es igual a la fuerza de viscosidad. Entonces, sabiendo esto, despejamos la ecuación que tenemos y como ya tenemos todos los datos, la viscosidad de la sangre la podemos obtener de tabla, que ya se las muestro, que es como una tabla como esta. Y bueno, teniendo ya todos estos datos, seguimos despejando y reemplazando la ecuación y obtenemos que la fuerza necesaria para poder, que se debe aplicar es de 1.60 por 10 a la menos 4 newtons. Ahora aquí tenemos unas tablas de viscosidades de algunos fluidos. Esta no es todas las tablas, pero quiero mostrarles algo. Hay que tener muy en cuenta que la viscosidad depende mucho de la temperatura. Como ejemplo, aquí tenemos dos viscosidades diferentes del agua. Y eso es porque encontramos el agua a temperatura ambiente y encontramos el agua a punto de ebullición. Entonces, tenemos que la viscosidad en Newton por segundo sobre metro cuadrado a una temperatura de 20 grados centígrados tiene es de 1 por 10 a la menos 3, mientras que un agua a una temperatura de 100 grados centígrados, su viscosidad es de 0.3 por 10 a la menos 3. Entonces, eso es muy importante. Y en eso, ¿en qué momento nos damos cuenta o cómo podemos verificarlo? Calentando un poco algún fluido muy viscoso como lo es la miel, o puede ser también la vaselina, la glicerina. Entonces, cuando los calentamos ya se vuelven un poquito menos viscosos, menos y más fluidos. Entonces, esa es una forma de comprobar qué tan la incidencia de la temperatura sobre la viscosidad. Bueno, seguimos con la ley de Poiseuille. Aquí tenemos también otro perfil de la velocidad de un fluido. Como lo habíamos dicho anteriormente, sabemos que en el centro ahí tenemos la velocidad mayor. Aquí en este caso tenemos dos presiones diferentes, que es la presión 1 y la presión 2. Entonces, ¿qué dice la ley de Poiseuille? Dice que donde se permite determinar el flujo laminar estacionario de un líquido incompresible y uniformemente viscoso, también denominado fluido newtoniano, a través de un tubo cilíndrico en una sección circular constante. Quiere decir que para esta ley nosotros solo podemos utilizar flujos laminar, que más adelante le explico cuándo un flujo es laminar o no. Entonces, en la figura aparece la sección de un tubo de longitud L de radio R que contiene un fluido bajo una presión P1 en el extremo izquierdo y una presión P2 a la derecha.
Entonces, por la diferencia de presiones, el fluido circula por el tubo. Entonces, esta diferencia de presión es la que nos va a ayudar a resolver eh, este tipo de ley. Entonces, ¿qué nos dice? El gasto o rata o caudal es el volumen por unidad de tiempo y depende de la diferencia de presiones de las dimensiones del tubo y la viscosidad del fluido. Entonces el resultado es conocido como la ley de Poisson. Entonces aquí tenemos una ecuación y tenemos que, bueno, esto no es n, esto es h larga, así la llamo h larga, es el cociente de la viscosidad del fluido, ¿cierto? Y entonces el gasto debe aumentar si se incrementa la diferencia de presión en el tubo. Y además también puede aumentar si se aumenta el radio de esto. Entonces disminuye cuando la longitud del tubo crece. Y cuando aumenta la viscosidad, ya más o menos deben suponer el porqué. Tenemos un ejemplo. Entonces dice, un paciente recibe una transfusión de sangre por medio de una aguja de radio 0.20 milímetros y una longitud de 2 centímetros. La densidad de la sangre es de 1050 kilogramos sobre metros cúbicos. El envase que contiene la sangre está a 0.50 metros sobre el brazo del paciente. He dicho dos densidades de la sangre, pero esto no quiere decir que sean diferentes. Lo que pasa es que las unidades que estamos utilizando son diferentes. Entonces, basándose en eso. Entonces, nos preguntan cuál es el gasto que pasa por la aguja. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, que el gasto depende de la diferencia de presión, entonces iniciamos haciendo este planteamiento, que la diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 2 es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Reemplazamos los datos que ya los tenemos y para luego aplicarlo en la ecuación. Así obtenemos que el gasto que pasa por la aguja es de 6 por 10 a la menos 8 metros cúbicos sobre segundo. Que si lo analizamos tiene mucha relación un número porque es una aguja muy pequeña, menos de 1 milímetro, y obviamente el gasto no puede ser nada grande y por eso es de por 10 a la menos 8. Entonces, ahora venimos con el número de Reynolds. Ahorita les hablé un poco sobre el flujo laminar. Entonces, aquí nos entramos un poco en materia con el número de Reynolds. El número de Reynolds, ¿qué es? Es un número adimensional. Esto está utilizado para determinar si un fluido fluye con un flujo laminar, transicional o turbulento. ¿Qué quiere decir esto? Laminar, transicional o turbulento es la forma en cómo se comporta el fluido, cómo se comporta la velocidad del fluido. Entonces, visualmente, este tipo de laboratorios o de ejemplos se pueden ver. No les tengo el video, pero muchas de las personas que estudian civil de ambiental también han hecho este tipo de laboratorios en donde se observa su comportamiento, de cómo el flujo laminar es un flujo que tiene una velocidad constante, en donde no se mueve mucho, en donde siempre está una velocidad lineal, mientras que el transicional ya se empiezan a ver un poco de turbulencia hasta llegar al flujo turbulento, ¿cierto? Entonces, existe una ecuación que nos define el número de Reynolds, que es la densidad, que es la división entre la densidad, la velocidad y el diámetro sobre la viscosidad. Ya está más por decir que ρ es la densidad del fluido, la velocidad promedio, B es la velocidad promedio del fluido a lo largo de la dirección del flujo y D es el diámetro del tubo. Y N larguita es la viscosidad del fluido. En esta imagen se puede representar un poco lo que les acabo de hablar. Esto se puede ver muy fácil en los laboratorios
cómo se comporta el flujo. Entonces ya sabemos que el número de Reynolds, si el número de Reynolds es menor o igual a 2000, entonces tenemos un flujo laminar. Y es como se ve en la parte A que les decía, les mencionaba que es como una velocidad constante, las partículas no interaccionan, no revolotean tanto. Está el flujo transicional, que es en el momento en que el flujo empieza a pasar de laminar a turbulento, que está entre el número de Reynolds de 2000 a 3000. Y está el flujo turbulento, que ya es cuando el agua revolotea mucho, se ve mucho como la velocidad es muy alta y se ve cómo interactúan entre sí, cómo chocan entre sí las partículas de agua. Esto es cuando el número de Reynolds es mayor a 4000. Entonces tenemos aquí un ejercicio número 3. Este ejercicio es bastante interesante, ya les comento por qué. Bueno, nos dice, determina la velocidad a la que la sangre que circula en una arteria de 0.2 centímetros se hace turbulenta. O sea, cómo se hace turbulenta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos una ecuación y tenemos, bueno, la viscosidad de la sangre la tenemos, ya hemos trabajado con ella. Tenemos la densidad y el diámetro. Entonces nos faltaría la velocidad y el número de Reynolds, y aquí es donde entra la cascarita, que a veces uno se enreda y se vuelve loco porque dice, bueno, tengo dos incógnitas, ¿cómo las saco? Bueno, es fácil. Intrínsecamente el ejercicio nos dice, se hace turbulento, quiere decir que podemos asumir a partir de ello que podemos tomar un número, que es 4000. Ahora, se podría decir que turbulento es mayor o igual a 4000. Lo podemos redondear a 4000 para que sea algo más fijo. Entonces ya teniendo eso, tenemos todos los datos, pasamos a reemplazar en nuestra ecuación y tenemos que nuestra velocidad, la velocidad a la que circula la sangre por la arteria para que se haga turbulenta es de 3.9 metros sobre segundo. Bueno, terminamos aquí con la ley de Stokes. La ley de Stokes se refiere a una fuerza de fricción experimentada por objetos esféricos. Gotas de agua. Estos ejercicios todos son con gotas de agua. Entonces, la fuerza de fricción experimentada por objetos esféricos moviéndose en el seno de un fluido viscoso en un régimen laminar de bajos números de Reynolds. Fue derivada en 1851 por George Gabriel Stokes. La ley de Stokes puede escribirse como la fuerza de fricción, que es igual a 6 veces pi por la viscosidad por el radio por la velocidad. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema en donde podemos observar que para esta esfera, ¿qué fuerzas actúan sobre esta esfera? Que es la fuerza de gravedad, y tenemos la fuerza de desplazamiento. Esto está dentro de un fluido. Entonces, la condición de bajos números de Reynolds implica un flujo laminar, lo cual puede traducirse por una velocidad relativa entre la esfera y el medio inferior a un cierto valor crítico. En estas condiciones, la resistencia que ofrece el medio es debida casi exclusivamente a las fuerzas de rozamiento que se oponen al deslizamiento de unas capas de fluido sobre otras a partir de la capa límite adherida al cuerpo. Entonces, esta ley tiene muchas aplicaciones y ha sido de gran importancia en la ciencia. ¿Por qué? Bueno, primeramente dice que la ley de Stokes es un principio utilizado en los viscosímetros de esfera en caída libre, en los cuales el fluido está estacionario en un tubo vertical de vidrio y una esfera de tamaño y densidad conocida, desciende a través del líquido, que es, por así decirlo, este ejercicio. Entonces tenemos un tubo estacionario, un fluido estacionario, entonces solo dejan que la esfera descienda a través del líquido y a partir de ahí se determinan pues toda la fuerza de fricción que
Bien. ¿Por qué ha sido importante? Porque esta ley ha sido súper importante porque ha jugado un papel crítico en la investigación de al menos 3 premios Nobel. Además, la ley de Stott también es importante para la comprensión del movimiento de microorganismos en un fluido, así como los procesos de sedimentación debido a la gravedad de partículas pequeñas para organismos de medios acuáticos. Bueno, la ley de Stott también es usada para determinar el porcentaje de granulometría muy fina de un suelo mediante el ensayo de sedimentación. En la atmósfera, la misma teoría puede ser usada para explicar por qué las gotas de agua o los cristales de hielo pueden permanecer suspendidos en el aire como nubes, hasta que consiguen un tamaño crítico para empezar a caer como lluvias o granizo de nieve. Usos similares de la ecuación pueden ser usados para estudiar el principio de asentamiento de las partículas finas en aguas u otros fluidos. Y este principio es súper importante en la medicina. ¿Por qué? Porque a partir de esos principios se pueden hacer algunos exámenes médicos de los sedimentos que se encuentran en la orina, de algunas partículas encontradas en todos los fluidos. Entonces es muy, muy importante. Entonces, con esto termino, espero les haya servido o hayan entendido un poco. Muchas gracias.